Le prometemos que va a ser de sumo interés. No se vayan de ahí, por favor. Vamos a anunciarlo. El tema es el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué es el túnel carpiano? ¿Dónde tenemos el túnel carpiano? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Bueno, de este tema, por supuesto que no vamos a hablar Juan y yo, sino que va a hablar el doctor Álvaro Muratore, y nos va a contar esto de qué es, cómo se trata, si opera, no se opera, sale solamente en mujeres, también en hombres. Así es. Un montón de dudas que tenemos después de la pausa. Con el doctor Álvaro Muratore estamos en el día de hoy. Gaby bien lo anunció, túnel carpiano. Gracias por acompañarnos, Álvaro. No, muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá y sobre todo para tratar de difundir a la opinión general estos temas que son bastante comunes en la consulta. Seguramente para vos, no para nosotros, para vos va a ser un desafío en tan poco tiempo como el que disponemos en la televisión, como para que nos explique bien qué es. ¿Y qué es? ¿Cuál es la prioridad? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es el túnel carpiano? El túnel carpiano es uno de los motivos, es una de las consultas más frecuentes que tenemos nosotros los especialistas en mano. Por lo general es una enfermedad que ocurre en mujeres, estamos hablando de generalidades, puede ocurrir en cualquier persona, pero por lo general ocurre en mujeres después de los 50 años. Lo que se sabe hasta hoy es que es una enfermedad en la cual por una especie de retención líquida o por una especie de compresión que se produce a nivel de la muñeca, a una mujer comienza a apretarse un nervio de la mano y eso le ocasiona adormecimientos. Por lo tanto, las personas que vienen a la consulta son mujeres que te dicen, se me duerme la mano. No estamos hablando tanto de que venga por un dolor o por una deformidad ostensible o evidente en la muñeca o en la mano, sino la paciente te dice, me hormiguea o se me duerme la mano. Cuando uno le pregunta al paciente, casi siempre es un hormigueo que le ocurre a la paciente de noche y que en las primeras etapas de esta enfermedad es algo que es transitorio. Una noche se le duerme, a la mañana está bien, a la otra noche se le vuelve a dormir y así es como empieza. Hay dos cosas que me llaman la atención de lo que acabas de decir. Primero, que es sumamente común o frecuente, dijiste vos en tu consultorio, cuando en realidad parecería ser como que se sabe poco del túnel carpiano y que no existiera mucha gente que tuviera problemas de túnel carpiano. Y segundo, que es una enfermedad. Creí que era una lesión, que era algo que se provocaba por alguna cuestión mecánica, de una mala postura o de algún... Me caí, me torcí la mano y me dañé, entienden lo que quiero decir, algo mecánico, sí, y no una enfermedad. Vos dijiste que es una enfermedad, ¿se cura? La enfermedad en realidad se trata y se mejora, puede tener diferentes tipos de tratamiento de acuerdo a la etapa en la que uno la trate. Esta enfermedad en realidad es un síndrome, es muy difícil que yo diga el túnel carpiano tiene tal o cual causa. Las causas por las cuales se aprieta un nervio en la mano pueden ser muchas, pero a ver, hay una causa en la cual hay algo que lo comprime desde afuera o algo que se expande desde adentro y genera que se apriete. Es como, los síndromes es como la fiebre. El síndrome hay muchas causas que pueden determinarlo, uno tiene que tratar de saber cuál es la causa que lo produjo para ofrecerle el mejor tratamiento. Hay otras personas que se lastiman un nervio o por daño, por un cuchillo, por actividades laborales repetitivas, por martillar o por cuestiones así, en el cual pueden lastimarse y puede hacerse daño en un nervio, pero lo más común para nosotros, es decir, el 20% de las personas que consultan en el servicio de cirugía de manos, es un túnel carpiano al que nosotros decimos idiopático, en el cual no le encontramos causa y generalmente tiene que ver con un proceso de retención líquida que se produce en mujeres después de los 50 años. Vos mencionaste, la segunda vez que mencionaste el tema de las mujeres y 50 años, entonces tenemos que inferir que esta enfermedad la padecen solamente las mujeres y a partir de los 50 años, o más o menos, ¿por qué? Generalmente las mujeres tienen un proceso hormonal que va cambiando y aparte nuestro pico de consultas es 45, 55 años, que tiene que ver con el declive hormonal de las mujeres y el comienzo de reacomodamiento hormonal que hace que retengan líquido y estructuras inextensibles como es un ligamento transverso que hay en la mano provoquen la compresión de un nervio. Por eso es que para que se dé un túnel carpiano en un hombre es una situación en la cual nosotros tenemos que buscar o la actividad que hace, o que sea un hombre que trabaje con actividades en flexión o haga una actividad muy específica, pero no el común de la gente.
¿Y es inexorable que las mujeres a partir de esa edad lo padezcan? No. No. Hay circunstancias, hay determinadas conformaciones de la mano de la persona que hace que una persona tenga más predisposición a hacerlo, y si a eso le sumamos esa retención que viene después, esa persona desencadena el túnel carpiano. El túnel carpiano por lo general es progresivo y empieza con adormecimientos de vez en cuando y se hacen constantes. Lo que yo te digo que sean progresivos y que empiezan y después se hacen constantes es la generalidad, pero hay gente que tiene adormecimientos progresivos y le quedan así esporádicos, no avanzan a una etapa grave y no hace falta que se operen, claro. Pero sí hace falta que se diagnostique y que se controle. Puntualmente, ¿en qué parte de la mano se encuentra? El túnel carpiano está localizado en la muñeca. Nosotros en la palma de la mano, en la parte baja de la palma de la mano, lo que decimos el talón de la mano, debajo de esta zona hay un ligamento que está en forma transversa. Tenemos una imagen como para mostrar. Sí. Ahí la estamos viendo. Y ustedes, lo que podemos ver en esa imagen es que en ese ligamento tenemos un nervio que cruza por debajo, y ese nervio se distribuye fundamentalmente en el pulgar, en el índice y en el tercer dedo. Cuando se comprime el nervio ahí donde está marcado por una flecha, en realidad el ligamento ahí no se ve, ahí ustedes están viendo el nervio cómo pasa y se distribuyen los dedos, pero hay un ligamento que cruza por encima. Cuando se comprime el nervio en ese ligamento es donde se desencadenan los síntomas. Álvaro, yo estoy viendo, ¿podemos repetir de nuevo la imagen? Gracias. Estoy viendo una zona que está teñida de azul. Azul. Sí. ¿Eso qué significa? El área azul es el área donde van esos nervios, por lo tanto, las personas que tienen el adormecimiento te dicen que se les duerme esa zona. Generalmente un paciente que tiene un adormecimiento de túnel carpiano me dice a mí, se me duerme el tercer dedo, el dedo índice o el pulgar. No me dice se me duerme el quinto dedo. Claro. Si bien hay gente cuando se le duerme la mano no sabe discriminarte exactamente, se me duerme este y este no, cuando uno le dice que se fije exactamente, cualquier persona sabe exactamente hasta dónde llega ese hormigueo. Cuando hablas de síntomas, perdón, Juan, y hormigueo, no estás diciendo dolor, ¿no duele? No, en las etapas, por lo general las etapas iniciales no duelen, excepto que esté un túnel carpiano asociado a una fractura de muñeca o a otra causa que le genere dolor más la sensación de hormigueo, dolor, o un túnel carpiano con una artritis reumatoidea que tenga dolor más otra cosa. Por lo general no duele. Pero ese adormecimiento o ese pequeño dolor es desde la muñeca hacia la punta de los dedos. Exactamente. No estamos hablando de un adormecimiento que sea en el hombro, en el cuello o en el antebrazo. Pero bueno, la generalidad es así. Hay gente en la cual uno le estimula el nervio de la muñeca y te dice que tiene también un poco de adormecimiento en el antebrazo. No es lo común. Lo común, y aparte como muestra la gráfica, hay una compresión en un nervio y el área hacia donde va ese nervio es el área al que el paciente te dice que se le duerme. ¿Y esto se soluciona cuando se descomprime el nervio? Básicamente en las etapas iniciales, si nosotros quitamos actividad de flexión a la muñeca, el paciente mejora. Y por lo general, como estamos hablando de una mezcla entre una conformación anatómica y un estado hormonal, es en las dos manos. Así que no quiere decir que un paciente que tenga esos síntomas, yo le digo, tenés que operarte las dos manos, sino empezar a tratarlo. Lo que solemos hacer inicialmente es que utilicen unos inmovilizadores de muñeca que se usan para dormir, que a los pacientes los alivian muchísimo, y en algunos casos puede medicarse utilizando vitamina B6. Hay algunos complejos o algunas medicaciones en el mercado que vienen libres, sin corticoides o sin antiinflamatorios, que a los pacientes los ayudan. Si el paciente se le van los hormigueos utilizando eso, el tratamiento se mantiene solamente así, y las férulas, o sea, esos inmovilizadores, pueden utilizarse por periodos. Si los pacientes no mejoran con eso, uno puede avanzar a las etapas posteriores del tratamiento, en los cuales muchas veces incluye cirugía. ¿Y en qué tiempo específico esto sucede? O sea, desde que tengo el primer hormigueo hasta que probé los tratamientos que vos decís, y no, y tengo terminado operándome. ¿En un mes, en 2 meses? En un mes nosotros nos damos cuenta. En un mes un paciente que cumple el tratamiento, que utiliza una férula nocturna, te puede decir si ese adormecimiento le va desapareciendo o va disminuyendo o se mantiene exactamente igual. Nosotros decimos que la clínica es soberana. Lo que el paciente siente es lo más importante. Si el paciente dice, no se me duerme tanto, no me despierta de noche, es súper importante.
Y si el paciente, por más que nosotros le digamos vas bien con el tratamiento, si el paciente nota que no se le va el hormigueo, el tratamiento no es efectivo. Claro. Álvaro, tenemos otra imagen, creo que nos trajiste, la número 2, ¿no? ¿Qué estamos viendo en este momento? Ahí estamos viendo, en la número 2, estamos mostrando una gráfica de cómo se coloca un endoscopio en el túnel carpiano. Y en realidad, en las etapas posteriores, cuando un paciente no mejora con el tratamiento conservador, que es la inmovilización y la vitamina, si el paciente persiste con el adormecimiento, la idea es descomprimir ese nervio y no esperar a que ese nervio tenga daño y que quede con una secuela. Pero esa aplicación es para diagnóstico. No, esa es terapéutica. Es terapéutica. Esa aplicación es terapéutica. Por medio de esa aplicación uno puede liberar el nervio, generar más espacio y evitar la compresión. Es una cirugía endoscópica. Hay muchos tipos de cirugía, esa es endoscópica. Hay cirugías que son abiertas, igualmente efectivas. Obviamente, la mayoría de las veces, todo lo con mini incisiones o más pequeño, los pacientes tienen recuperación más rápida, ¿no? Menos dolor posoperatorio. ¿Esto requiere una intervención, una hospitalización previa o ambulatoria? Por lo general son cirugías que se hacen con anestesia local, son cirugías, o sea, requieren un prequirúrgico y un estudio, pero los pacientes vienen, se operan y se van en el mismo día y la cirugía demora media hora hacerla. ¿En qué tiempo después en el posoperatorio recuperan la movilidad normal de la mano? Digo, no tienen dolor, no tienen hormigueo. No, hay como una gráfica con una mano vendada ahí, que es como los pacientes salen de cirugía. Los pacientes, una vez operados, quedan con movilidad inmediata de sus manos. Pueden abrir y cerrar sus manos de forma inmediata, pueden usar las manos para asistirse rápidamente. Lo que no pueden hacer es hacer fuerza o cargar pesos por 30 días. Como los síntomas son bilaterales y uno a veces hace un tratamiento y el paciente tiene túnel carpiano en las dos manos, si las dos manos tiene que operarse, no aconsejamos que se opere las dos manos a la vez. Claro. Es decir, mejore su mano, cuando ya pueda su mano operada hacer fuerza sin que le duela, recién les recomendamos que se opere la segunda mano. Fuera de la grabación, antes de empezar el programa, nos explicabas algo de este movimiento del pulgar con el chiquitito, sí, y que la gente que de la oposición en realidad. Exactamente. Contanos un poquito. Sí, básicamente los nervios son, les llamamos nosotros, son mixtos, es decir, tienen un componente que tiene que ver con la sensibilidad y tiene un componente que tiene que ver con la motricidad. Estos síntomas del túnel carpiano empiezan por la sensibilidad. Lo que el paciente siente inicialmente es un hormigueo, es una cuestión sensitiva, que siente pero que no siente igual, pero después pasa una falla motriz en su mano y es una mano torpe. El paciente dice, se me caen las cosas de la mano, tengo la mano torpe, y resulta que si vemos la palma de la mano de esta manera, la parte gordita de la base del pulgar se llama eminencia tenaria, es muscular, y el nervio mediano le da tonicidad a ese músculo. En los túneles carpianos graves, este músculo pierde tonicidad y este movimiento, que se llama movimiento de oposición del pulgar, que nos sirve para enfrentar el dedo con el pulpejo del otro dedo, se pierde y los pacientes hacen una especie de pinza lateral rara, un poco menos eficiente, y la cual la consulta de esos pacientes tardía te dice, se me caen las cosas de la mano tengo torpe, no puedo levantar una aguja, o no puedo levantar una aguja si no la miro. Claro. Porque perdió un control sensitivo y a su vez motor. Álvaro, seguramente mucha gente nos está viendo en este momento, está reconociendo en ella o en algún pariente o amigo. Están practicando esto de la palma de la mano. ¿Por qué no nos haces una especie de síntesis de los tips más importantes que le podemos recomendar a la gente como para que, si se reconoce, empiece a tratarse o consulte, ¿no? Yo lo que les recomendaría a las personas es que consulten cuando notan que tienen adormecimientos o hormigueos, y esos hormigueos no se van rápidamente. Muchas personas pueden tener contracturas musculares y hormigueos que son en actividades diurnas, pero cuando una persona lo despierta un hormigueo de noche, la posibilidad es o que haya comprimido su mano, y eso sea una cuestión transitoria, pero cuando en repetidas ocasiones se despierta con adormecimientos en las mujeres a la noche, les recomendamos que hagan una consulta, que hay que estudiarlo. Inicialmente nosotros hacemos un estudio que se llama electromiograma, que es un estudio eléctrico, para saber cómo está funcionando ese nervio, y eso nos da el diagnóstico de si es una contractura cervical o una cuestión transitoria o es esta enfermedad que hay que tratarla.
Álvaro, sé que ustedes tienen una página web, digo, para informar a la gente y que quiera, digamos, interiorizarse un poco más. ¿La página web la podés mencionar? Sí, la página web es www.climba.com.ar. Climba es Clínica de la Mano Buenos Aires, y ahí, bueno, es una clínica específica para atención de problemas de mano, codo y hombro. Bien. Perfecto. Bueno, como siempre la idea no es asustar, ni que porque usted se le durmió la mano anoche no puede hacer esto, se asuste, sino que se informe, que sepa y que, como siempre aconsejamos desde este humilde lugar, es que consulte a su médico. Si yo tengo un problema o siento en mí, pienso que puedo tenerlo, yo te visito, ¿cuál es la primera recomendación? O digamos los primeros pasos que tengo que En dar. 30 segundos pues nos tenemos que ir. Sí, en realidad la cuestión es, lo primero que hacemos nosotros es tratar de establecer el diagnóstico. Cuando nosotros establecemos el diagnóstico, en realidad lo más importante es porque sabemos cómo tratarlo, pero no un adormecimiento que un vecino te dijo, hacé kinesiología o poné la mano en tal o cual lugar o hacete acupuntura. Hay cuestiones en las que nosotros tenemos más claras cuando establecemos el diagnóstico correcto. Claro. Una vez que establecemos el diagnóstico, podemos tratarlo o con ferulaje o con muchas veces kinesiología o vitaminas o un tratamiento quirúrgico en el caso que lo necesites. La kinesiología entonces sí es aliada de... En algunos pacientes que hacen movimientos repetitivos y contracturas musculares, la kinesiología y los ejercicios de estiramiento pueden ayudarlos. Álvaro, muchísimas gracias. Nos están pidiendo que nos vayamos, así que gracias, te agradecemos a ustedes muchísimo por tu tiempo y fuiste muy ilustrativo, ¿no? Gracias a ustedes, ha sido un placer. Bueno, Juan, nos vamos entonces, nos vamos con ustedes, nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces y gracias.